Eh, mu- Muy bien, vamos a... Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con este programa de introducción a Python con aplicaciones en finanzas cuantitativas. Eh, la idea de estas cuatro clases es recorrer los instrumentos más básicos y la estructura básica de Python eh, para utilizar esta herramienta en la solución de problemas que se presentan en las finanzas habitualmente. Eh, Hoy, la verdad que la primera aclaración que tengo que hacerles es que Eh, yo no soy programadora, mi background no viene por ese lado, soy, digamos, más bien, soy licenciada en estadística y he trabajado toda mi vida en finanzas y siempre especializándome o dedicándome más a la parte de administración de riesgo y finanzas cuantitativas. Eso ha hecho que tuviese que incorporar estas herramientas para mi desempeño profesional. Y desde ese lugar es eh, desde donde les vengo eh, a mostrar cuál ha sido mi recorrido, cómo he aprendido, a darle las herramientas que considero que en el momento en que incorporé esta herramienta me ayudaron. Hoy está mucho más simple la cosa porque eh, por ahí no necesitamos invertir tanto tiempo en escribir código, porque tenemos asistentes de inteligencia artificial que nos ayudan mucho en esa tarea. Sí tenemos que contar con herramientas como para entender el código y con herramientas como para producir un código eficiente y que haga realmente lo que nosotros queremos utilizando estas herramientas. O sea, ya no tenemos que prestar tanta atención a si la sintaxis lleva coma, punto y coma o como fuere, pero sí más a la parte de diseño y de eficiencia del código, ¿sí? Tenemos que contar con ideas del lenguaje, si bien no vamos a escribir seguramente, pero sí contar con la estructura del lenguaje. Al menos eso es lo que yo considero, ¿no? Así que un poco el objetivo de estos encuentros, de curso, va a ser ese, ¿no? Aprender la estructura básica del lenguaje, como para después tener más herramientas a la hora de utilizar. Voy a empezar vamos a tratar de conseguir una cierta interacción. A mí es lo que más me pondría, me dejaría contenta, porque la verdad que eh, dar un programa sin conseguir feedback de la gente que está del otro lado es bastante eh, feo, ¿sí? Bastante poco atractivo. Eh, Así que voy a empezar por preguntarles quiénes, que vayan levantando la manito, quiénes tienen algún contacto o alguna experiencia previa o estamos partiendo de cero, no sé, a ver. ¿Quiénes parten de cero? Vamos a montar esa mano. ¿Quiénes parten de cero, cero, cero? Mariana, el resto todo el mundo tiene Mariana, Evaristo, Acá Matías también de cero. Matías también, gracias Matías. Hola, buenos días. Paula Miura también de cero. Bueno, perfecto.
Perdón, ¿es de 00 con Python o en general? Python, con Python, Ah, con ok. Python. Bueno, ¿alguno tiene instalado entiendo que este es el primer encuentro, así que no han tenido otro curso previo, así que ¿alguien tiene instalada alguna herramienta para trabajar en Python? Buen día, yo uso un poco de Python y tengo el sistema Anaconda y Jupyter. Qué genio, yo también. Eso es lo que les iba a pedir que instalaran. Bueno, hay varias, digamos, una cosa que tenemos que tener en cuenta con esto es que hay muchas formas de hacer lo mismo, no únicas. No hay una única manera, no hay un único recorrido. Hay muchas formas de hacer lo mismo. Yo voy a utilizar una herramienta para codificar, para armar código, para armarles los materiales que les voy a dejar, que es Anaconda. En realidad es Jupyter Notebook. Y Anaconda, vos usas PyCharm. Bueno, PyCharm es más para el lado de los que vienen de la programación, es más amigable por ese lado. Eh, Colab también es algo que pueden utilizar, que es una herramienta de Google. Pero bueno, hay como muchos caminos. Yo les voy a indicar uno, no quiere decir que sea el único, y yo les voy a indicar el camino que eh, me parece más adecuado para este objetivo, ¿no? Que es el de transmitirles las herramientas. Entonces, como esta clase va a quedar grabada, está quedando grabada, yo voy a mostrarles qué tendrían que instalar. Después les puedo mandar unos videitos de la misma plataforma para que ya instalen todas las librerías básicas que se necesitan para análisis de datos con la instalación de esta herramienta que es Anaconda. ¿Sí? Así que yo voy a empezar a compartir y vamos a mostrar. Un segundo. Bueno, vamos a buscar en el explorador Anaconda, Python, vamos a ponerla así, Anaconda Python, así nos trae directamente. Bueno, este es voy a colocar el link por el chat, así lo tienen. Entiendo que se lo estoy mandando a todo el mundo. Sí, perfecto. Este es el link de donde tienen que bajar eh, la solución. A ver, vamos a cerrar eh, para bajar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Download. Acá bajamos esto en download y acá le tenemos que dar keep registration, así evitamos toda la bajada de datos. Anaconda Distribution es lo que tendrían que instalar. Acá está para Windows, ¿sí? Esto va a demorar un ratito, así que pueden hacerlo dependiendo de la conexión de internet. Yo ya tengo todo instalado, por supuesto, pero bueno, ustedes tienen que bajar va a bajarles un instalador, un archivo. Recuerden, eviten la registración y acá bajan el archivo para instalar y lo instalan. Instalación básica.
¿sí? Sin personalizar nada. Un clic y continuar a todo. Y eso les va a instalar eh, todas las librerías de Python que se necesitan en general para análisis de datos y además les va a instalar varias herramientas como por ejemplo les instala PyCharm, les instala Jupyter Notebooks, ¿sí? Genera una cantidad de herramientas que van a quedar todas instaladas. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar en otra compu. eh, cómo se ve esto, ¿no? Anaconda te va a dejar instalado todo esto, ¿no? El navegador de Anaconda, el prompt, ya después vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Te va a instalar Spider también, que es otra herramienta para escribir código, y Jupyter Notebook. También instala Python ahí adentro. Entonces, eh, no sé si ustedes están viendo, me parece que están viendo la otra hoja, acá, fíjense, instala todo esto, ¿no? Va a dejar, vamos a entrar por aquí, por Jupyter Notebook. Entonces, yo les voy a dar unos minutitos para que me vayan contando, a ver cómo van instalando todo, y mientras tanto, mientras ustedes van probando, yo voy a buscar unos videos que muestran cómo es la instalación, muy cortos, son también de Anaconda, para guiarlos. Único están en inglés, pero bueno, van a ir viendo. Sí, ese es otro tema, que por ahí en las compus del trabajo tienen toda la instalación restringida, entonces van a tener que utilizar las compus de ustedes, las personales. Así que les voy a pasar los links de los archivos, de los videos. Este video es para eh, Windows, la instalación para Windows. Ahí lo dejé en el chat. Y el siguiente es para Mac, si alguien tiene. Bueno, ahí les dejé los videitos para que vean la instalación. Bueno, cualquier problema que les surja en la instalación a través de las chicas de A3 o de la bolsa me pueden hacer una consulta o pueden hacer guiar por alguna inteligencia artificial para solucionar los problemas, ¿no? Bueno, dicho esto, la instalación de Anaconda, como la deberían hacer y cómo eh, dejar instalado todo el arsenal de herramientas que necesitamos,
De momento no hay problema, se está instalando. Bueno, genial, buenísimo. Gracias por compartir. Yo les voy a dar unos minutitos más, así conseguimos que vayan viendo. Para la próxima clase estaría bueno el jueves que todos tengan instalado las herramientas y el eh, editor de código Jupyter Notebook. También pueden utilizar sin ningún problema Google Colab. Yo creo que se lo desmuteó el micrófono. Bueno, una vez que tengan instalado el navegador Anaconda, van a aparecer algunas herramientas, y esto va a depender de la versión de Windows que ustedes tengan. En la otra computadora que compartí recién les aparece una carpeta Anaconda con todas las herramientas. Aquí, en esta otra eh, compu, yo lo busco, bueno, lo presenta distinto. Entonces, vamos a buscar Jupyter Notebook y fíjense que puede haber además un Jupyter Lab. Lo que ustedes tienen que abrir es el Jupyter Notebook, ¿sí? Jupyter Lab es para trabajos más en equipo y colaborativo. Entonces, abrimos y cuando abrimos el editor de código, aparece esta pantalla en negro que va a quedar por debajo, ¿sí? Va a quedar aquí por debajo, no la vamos a utilizar, ¿sí? Y lo que nos muestra es un navegador, ¿sí? Como si fuese un explorador de archivos, el de Windows, ¿sí? Entonces ahí ustedes en su computadora van a tener una carpeta donde van a tener todo el material de este curso, ¿sí? Esto lo vamos a navegar hasta llegar a esa carpeta. Yo voy a navegar mi computadora y voy buscando dentro de los materiales que yo tengo aquí, el de transformación, introducción a Python y las clases de este año, ¿sí? Yo trabajo en una carpeta donde tengo todos los notebooks, ¿sí? Y ahí voy a ver todos los archivos. Estos que están aquí, estos dos primeros son archivos de trabajo. La extensión de los archivos que genera es IPYNB. Y estos archivos solo se pueden leer con esta herramienta. O sea, si yo les hago doble clic, no los voy a poder leer, ¿sí? Desde el explorador de Windows. Bien, yo les voy a mandar además un archivo que sí van a poder abrir haciéndole doble clic, que es un archivo HTML que es el que vamos a seguir con todo el material, ¿sí? Eh, Así que eso después, ahora en breve se los voy a mandar. Una vez aquí, que es este archivo que está acá, ¿no? Ahora esto se los mando. No, no lo mando para que no lo abran y no se confundan. Entonces, una vez que estamos aquí, vamos a generar un archivo nuevo. Vamos a empezar desde cero a trabajar generando nuestro primer código eh, siguiendo el recorrido que yo les propongo. Entonces, nuevo y elegimos trabajar con Python 3, ¿sí? Podemos hacer otras cosas, pero acá vamos a abrir un archivo nuevo. Eh, Esto es lo que tenemos.
una hoja en blanco. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Acá empezamos a escribir código y esto va a ser ejecutar y resolver problemas de los que imaginan y como más complejos con una facilidad increíble. Eh, Vamos a cambiarle el nombre primero. Lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre. Entonces aquí vamos a nombrar este primer documento como introducción. Bien, bueno, primer cuestión que vamos a ver es que esta celda que está aquí, fíjense que tiene dos corchetes y dos puntos y está esperando instrucciones. Es una celda de código, ¿sí? Ahí vamos a escribir código. Por ejemplo, una función que tiene Python, y fíjense que cuando yo la termino de escribir se pone en color verde, es print. Print para imprimir, va a mostrar en el texto, cuando el texto que yo le pase a continuación, una vez ejecutado el código, vamos a hacer originales. Bueno, cadena de caracteres. La cadena de caracteres la va a mostrar siempre en color rojo, de bordó. Eh, la vamos a definir con comillas y esta función print es una función que ejecuta, se pone la marca en color verde y ejecuta una vez que corremos el código. ¿Sí? Para correr el código podemos ir por acá haciendo como clic en el simbolito de play o fíjense que tenemos unas teclas, atajos de teclado, que sería apretando las teclas Shift y Enter. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, print, de nuevo, otra instrucción. Fíjense que ahora voy a usar comillas simples. eh, ¿Sí? Comillas simples también las toma. Y voy a ejecutar el código con Shift y Enter. Y ahí lo ejecuto. ¿Sí? Entonces, ya empezamos con las flexibilidades, comillas simples, comillas dobles, la forma de ejecutar código. El código se ejecuta a continuación, cada línea de código se puede ejecutar a continuación. ¿Sí? Una vez que se ejecuta el código, aparece un número que indica qué línea de código se ejecutó primero y qué línea de código se ejecutó a continuación. Si yo vuelvo acá arriba, y ejecuto esta línea de código, fíjense que ya la deja como que eso es por donde seguí, ¿no? Estas líneas de código son muy simples, nada cambia, pero cuando yo trabajo con un código largo y tengo definición de variables, vamos a ver que lo último que ejecuta es lo último que le queda en la memoria. Entonces, por la definición de valores en las variables, etcétera, puede ser una complicación. Por eso hay que ser ordenado y por eso, por ahí, digamos, para eso está ese numerito para saber por dónde anda el código ejecutado. Bien, eh, no solo hay posibilidad de imprimir, obviamente, hay otras tantas funciones que tiene Python, pero por ejemplo, fíjense que responde, funciona como una calculadora, ¿sí? Porque puedo insertar código de esta manera. Eh, Fíjense, el doble asterisco va a ser la potencia. ¿Sí? Agregamos más celdas para insertar código con este más.
¿sí? Todas las celdas que inserta son celdas de código, pero hay otras alternativas. Puede haber celdas en las que que se denominan Markdown, en las que yo ingreso texto. Y tengo muchas herramientas para armar texto. Entonces, fíjense que la diferencia entre una celda de código y una celda de texto es que la celda de texto, además de que acá arriba dice Markdown, no tiene los corchetes y los dos puntos, ¿sí? Acá hay reglas. ¿Vieron que en WhatsApp web, bueno, o en la aplicación de WhatsApp, cuando ustedes ponen un asterisco al principio del texto y un asterisco al final del texto, ese texto lo muestra en negrita? Bueno, acá también hay un montón de herramientas para armar texto, para resaltar, para insertar fórmulas, para insertar títulos, ¿sí? Por ejemplo, si yo uso el hashtag uno solo, esto es el primer nivel de título. Y fíjense, bueno, acá tengo el teclado en inglés, no tengo acento. Fíjense que lo muestra en color azul, ¿sí? Ustedes dicen, pero ¿qué tiene esto de...? Yo acá estoy entrando código, ¿sí? Fíjense que yo después lo voy a ejecutar y va a mostrar algo distinto. Si yo pongo doble hashtag, tengo el segundo nivel de título, ¿sí? Cuando yo ejecuto esto, ya sea por aquí o con Shift Enter, lo voy a hacer por acá para que ustedes vean que estoy ejecutando texto, muestra ese texto como lo que va a mostrar siempre la tipografía que utiliza para el primer nivel de título y para el segundo nivel de título, ¿sí? Además, yo puedo mostrar, si voy a la parte, a las herramientas que me permite este editor de código, puedo mostrar la tabla de contenidos, ¿sí? Si yo habilito la tabla de contenidos, me genera la posibilidad de navegar ese código, ¿sí? Puedo ponerle números a esos niveles de título, ¿sí? Entonces, yo puedo ir navegando, si yo tuviese uno por aquí abajo, vamos a ponerle un tercer nivel de título, ¿sí? Entonces voy navegando y me va ubicando en distintos lugares, ¿sí? Estas son herramientas que tiene en particular este editor de texto, de código, perdón, con la herramienta de edición de texto, que me permite generar materiales con contenido, no solo con código, combinando contenido y código, ¿sí? Eso es lo que yo preparé para ustedes. Por eso les hago esta primera introducción y esta aproximación al, al editor, al Jupyter Notebook, para que ustedes, cuando reciban este archivo que yo les voy a mandar, entiendan cómo se armó y qué objetivo tiene, ¿sí? Esto que está armado aquí en un archivo, en un notebook, yo lo puedo exportar a distintas herramientas de salida, ¿sí? Entonces, vamos a exportar esto a HTML y ahí nos generó ese archivo exportado, ¿sí? Yo lo voy a mostrar aquí. Lo abrimos y nos muestra esto en HTML, ¿no? Esto sí le hacemos doble clic porque un HTML lo va a leer
en el explorador que nosotros usemos. Si usamos Chrome o si usamos, no sé, Firefox o lo que sea. Eh, y nos muestra esto, ¿sí? Entonces, ahora sí, les voy a mandar el archivo. Chat aquí, y les voy a mandar el archivo de introducción con todo el material de esta primera clase. Vamos a sacar. Bueno, ahí pueden bajar ese archivo ya lo pueden guardar en una carpeta donde van a tener todos los códigos. Yo les voy a ir mandando todo el material en estos archivos HTML y son los que vamos a seguir y vamos a ir revisando durante las clases, ¿sí? Así que por favor fíjense si los pueden bajar y los pueden abrir. Le hacen doble clic y lo abren. Obviamente eso es un archivo que no va a estar ejecutando código, es un archivo donde muestra el, el código que vamos a ir ejecutando en un momento, ¿sí? Entonces, bueno, voy a abrir el archivo introducción aquí y tenemos todo este material. Fíjense que todo esto que estamos viendo, títulos, texto, imágenes, ¿sí? Todo esto es algo que yo dejé programado, codificado y con la posibilidad que me brinda esta herramienta. Esto es toda una celda, esta primer celda es toda una celda Markdown, ¿sí? Esta es una celda de código, ¿sí? Entonces yo puedo copiar este código y lo voy a eh, introducir aquí, ¿sí? Entonces copio este código y acá sí, en el archivo, en el Jupyter Notebook, en el, eh, donde puedo introducir código, lo puedo ejecutar, ¿sí? Y entonces acá me muestra la ayuda de la función print, ¿sí? Me cuenta todo lo que tiene esta función y lo que permite esta función y cómo se ingresan los argumentos. Otra forma es cuando yo empiezo a escribir código, entre los paréntesis, no sé qué poner, y si yo quiero ver la ayuda, puedo obtenerla apretando las teclas Shift y Tab. Entonces me muestra lo mismo que muestra el help, básicamente, ¿no? Acá, qué argumentos le puedo poner a esa función print, ¿sí? Bien. Bueno, entendemos entonces la forma en la que vamos a trabajar. Vamos a ir recorriendo este archivo HTML. Ustedes esto es algo que pueden revisar, si les interesa pegarle una leída, porque básicamente lo que hay acá es un resumen de la bibliografía que yo utilicé para armar este material, que está al final de todo. Navegamos hacia el final de todo. Acá tienen las referencias, son los textos que utilicé para armar el material resumen de esta introducción. Fíjense que es bastante largo y que además
va teniendo ejercicios que se proponen como pequeños desafíos para ir resolviendo. Esos ejercicios, para no tener que copiarlos, yo se los voy a mandar todos juntos. Archivo de código, es un archivo de Jupyter Notebook. Este archivo sí que no lo van a poder abrir haciéndole doble clic, lo van a tener que abrir a través del navegador, ¿sí? Lo van a tener que buscar aquí, en el navegador de Jupyter Notebook, y lo pueden abrir desde ahí. Entonces acá van a tener texto, que es una celda Markdown, y el línea de código que van a poder ampliar si quieren, ¿sí? Para eh, ingresar la solución de ese ejercicio, ¿no? No. Acá tienen todos los ejercicios para esta primera, para este antes, hay más de 20, para que ustedes se vayan poniendo a tiro con el lenguaje. Después les voy a dejar a las chicas de la 3 las soluciones, como para que ustedes puedan ir chequeando si resolvieron bien los ejercicios o, digamos, chequear contra otras formas de solución de los ejercicios. A ver qué. ¿Cómo lo este archivo no lo abre, sí, obviamente no lo abre, y cómo lo guardamos para abrirlo después. Yo voy a buscar el chat, lo bajo a este archivo, me muestra cuando lo estoy bajando, ese recuadro negro es cuando lo estoy bajando. Lo tenés que guardar como en la carpeta donde vos estés trabajando. O sea, que lo guardás acá, ¿no? En la carpeta donde yo tengo todos mis archivos de SQL. Lo guardás ahí. Lo dejas ahí y cuando abras eh, Jupyter Notebook, lo vas a ver entre todos los archivos que tenés y ahí desde Jupyter Notebook lo vas a poder ver. Acordate que cuando eh, llegas, cuando abrís Jupyter Notebook, tenés que ir navegando, como llegando al explorar, como usando el explorador de Windows, tenés que llegar al lugar, a la carpeta donde tenés guardado el material, ¿no? Donde tenés guardado ese archivo para poder abrir. Bueno, eh, vamos entonces a ir recorriendo este material, ¿sí? Y vamos a ir chequeando los resultados que nos van proponiendo en el texto, ¿sí? Bueno, en Python hay funciones que son básicas que sin necesidad de llamar a una librería las tenemos disponibles. Una de esas funciones es el print, ¿sí? Que ya vimos recién que podíamos imprimir, ¿sí? Otras funciones son algunas eh, operaciones matemáticas, como la suma, la potencia,
¿sí? La multiplicación, por ejemplo, si nosotros ponemos 3 por 12 y ejecutamos ese código, multiplica, ¿sí? Ahí nomás, sin necesidad de llamar a ninguna librería. Fíjense que las funciones las va a poner en color verde, ¿sí? Tienen su sintaxis. Los números los pone en color verde, los operadores los pone en color lila, ¿sí? Bien, ahora, la mayor parte de las veces vamos a usar librerías porque nos permiten hacer infinidad de operaciones y de resolución de problemas. ¿Cómo importamos una librería? Vamos a ver aquí. Acá yo estoy importando 3 librerías. Una librería que vamos a ver hacia el final del curso, que es Matplotlib, que me permite hacer gráficos. Una librería que se llama SciPy, que me permite hacer un montón de cálculos científicos, entre los cuales están, por ejemplo, las optimizaciones. Entonces, para una optimización de un portafolio, para aplicar la teoría de Markowitz, yo voy a tener que trabajar con esa librería y voy a tener que importarla, ¿sí? Y la última es una librería que se utiliza para otro tema que nada que ver con las finanzas, que es análisis del lenguaje. Bueno, a veces en finanzas también se utiliza, porque para analizar los balances, las memorias, donde se analiza qué palabras se utilizan para tratar de inferir, ¿no? Si hay una buena perspectiva para esa empresa o no, dependiendo de las palabras que se utilizan. Entonces se mapean palabras como estados de ánimos y por ahí se analizan con esta herramienta, no sé, las, las memorias de todas las empresas y se codifican, se rankean de acuerdo al estado de ánimo de la memoria, por así decirlo, ¿no? Hay infinidad de cosas para hacer. Eh, entonces vamos a copiar esto y lo vamos a correr aquí. Lo voy a borrar. Vamos a correr aquí, vamos a importar esas librerías y van a ver que ahí aparece un asterisco, acá demora más en ejecutar ese código. Ese asterisco está diciéndome, está pensando, está ejecutando, cuando termina le ponen número. Quiere decir que estas librerías están disponibles para ser utilizadas en este notebook, ¿sí? Para cada trabajo, para cada notebook que yo vaya armando, tengo que dejar disponibles esas librerías. Todas estas librerías están instaladas en mi computadora porque yo instalé Anaconda. Entonces, cuando instalé Anaconda, instaló un montón de librerías, por eso me gusta trabajar con esta herramienta, pues ahorra bastante trabajo. Bueno, ¿cómo sé que estas librerías están disponibles y que las puedo utilizar? Fíjense, volvemos al material. Si yo utilizo este comando que es dir, me muestra en el directorio todas las librerías que está utilizando, ¿sí? Entonces, vamos a correr esa línea de código para ver si aparecen estas librerías. Bueno, fíjense, acá está Matplotlib, acá está SciPy y acá está NLTK, que es la de análisis del lenguaje, ¿sí? Esas librerías han sido incorporadas para ser utilizadas. Digo, bueno, esta librería no la voy a utilizar, la voy a borrar. Entonces, otro comando, fíjense, es del,
que se marca en verde y en negrita, copio allí, lo ejecuto y fíjense que cuando están a continuación las líneas de código, las ejecuta y siempre va a mostrar la última. Entonces, primero borró la librería y después me muestra el directorio. Y fíjense que ya aquí aparece Matplotlib, aparece SciPy, pero no aparece esta librería que ya no está disponible. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a importar toda la librería. ¿Sí? Vamos a ver que después no importamos toda la librería, sino que usamos alguna parte de la librería. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver esta línea de código, por qué da error y qué está pasando. Bueno, acá estoy diciéndole que imprima, hola. ¿Y qué está pasando? Y me están faltando los paréntesis. ¿Sí? No ingresé los paréntesis. Fíjense que esta es la forma de comentar código. Si yo pongo el hashtag y escribo, anoto cosas para después tener presente cuando retome el código en un tiempo, o si el código es muy largo, para acordarme que hacía esta parte de código, es una muy buena práctica ir anotando. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá este es nuestro primer error. Este es el mensaje de error, lo muestra así en color rosa y siempre trae alguna explicación del error. Esto es lo que habitualmente cuando uno no entiende qué está pasando, copia y pega en un ayudante de IA para que me explique el error. ¿Sí? Tenemos esa herramienta. Si no, antes, ¿qué hacíamos? Años atrás, copiábamos el error y lo pegábamos en Google. A alguien más seguramente le había pasado y en algún foro, en algún lugar estaba, digamos, había comentarios sobre ese error y cómo solucionarlo, sobre todo con instalaciones o sobre todo con, no, sí, también con código, con eh, resultados que no estaban siendo los que uno esperaba. ¿Cómo hago para hacer tal cosa? Y ahí aparecían algunas respuestas. Ahora es mucho más simple porque la IA lo que hace es resumirme todo lo que está dando vuelta por allí. Eh, Así que fíjense que hasta me da la solución, ¿no? Eh, si yo quise decir print, me estaban faltando los paréntesis. Si los agrego, el error se termina y ejecuta el código. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, como vimos, podemos operar. La forma de escribir código en Python es muy amigable. Cuando escribimos código es casi como que estamos, digamos, pudiéndolo leer prácticamente, sí, obviamente en inglés, pero lo estamos pudiendo leer. Y cuando escribimos funciones o cuando queremos hacer operaciones matemáticas, es prácticamente como escribir en matemática, ¿no? Acá entiende perfectamente que tiene que hacer 3 más 3 primero y después multiplicarlo por 2. ¿Sí? Esto es, como ya vimos, 5 elevado al cubo. ¿Sí? ¿Y esto qué va a ser? Y esto va a ser la raíz cuadrada de 64. Ejecutamos este código. Uy, se quedó pensando, acá ya hay un problema. Bien, entonces este es un error que me está diciendo que, a ver, ¿qué imaginan ustedes que puede estar pasando aquí? ¿El código está mal escrito, puede ser? El código, algo no entiende, no es El un número entero. SQRT. El SQRT no lo entiende, no lo definió, no está definido.
¿Por qué no lo entiende? Porque ese QRT no es una función básica de Python. Para que entienda ese QRT tengo que importar una librería, ¿sí? Entonces, voy a tener que importar una librería que es una librería básica de matemática. Como es tan básica de matemática, ni siquiera la trae instalada Anaconda como paquete para análisis de datos. O sea, es, digamos, otras librerías me permiten hacer cosas mucho más potentes, incluida la raíz cuadrada, ¿sí? Pero esta es una librería chiquita que está bueno mostrarla. Y entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a importar, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver las distintas formas con esta función y con esta librería, las distintas formas de importar, ¿sí? Esta es una forma. Yo puedo importar solo una función de una librería. Por ejemplo, SciPy es una librería gigante, ¿sí? Si bien yo no tengo problemas de memoria, porque es muy eficiente Python para utilizar, cuando el código es muy complejo, ¿para qué llamar toda una librería si yo solamente voy a usar la optimización, porque solo voy a optimizar este portafolio? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo en optimización de carteras, importo solamente la librería de la librería SciPy, la optimización, la herramienta de optimización. Acá es lo mismo, ¿no? Estoy importando de esta librería más solamente la función raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, la voy a importar, ejecuto el código, no hace nada, la trajo disponible y ahora voy a correr la raíz cuadrada de 64 y me va a dar un resultado, porque ya la tiene disponible a esa librería, perdón, a esa función de la librería. De la misma manera que utilizamos el del para eliminar la librería entera, puedo utilizar del para eliminar esa función. Fíjense, código 18 eliminó la función. Si yo vuelvo sqrt 64, me va a volver a tirar error, porque ya la eliminé. Y lo último que queda es la última línea que corrí, ¿sí? Bien, eso a tener presente. Eh, Otra forma de importar. Me salté un poco el orden porque si no me aburro. Otra forma de importar. Todas las funciones que traiga esta librería es esta. From math import asterisco. Y ahí importa todas las funciones que trae esta librería. ¿Cómo sé qué funciones trae esta librería? Y bueno, ahí puedo preguntar al chat o fíjense que más adelante yo puse por allí, ¿dónde está? Acá. Eh, este link me permite ir a la documentación de la librería. Todas las librerías tienen extensísima documentación. La librería más grande tiene un montón de documentación con ejemplos, formas, todas las funciones. Entonces vamos a abrir, ¿no? Esta es una librería chiquita que tiene funciones matemáticas, ¿sí? Está definida en C, o sea, en general todas las librerías de Python están programadas en un lenguaje de más bajo nivel, como por ejemplo C, y generan funciones que me permiten, que pueden ser utilizadas en Python de manera más simple, ¿no? Bueno, acá tengo todas las funciones, explicación, cómo se usan, ejemplos, ¿sí? Esta es una librería chiquita.
y bastante antigua, ¿sí? Fíjense que acá. Python Documentation, Stable Release. Esta es la que tendríamos que usar. Esta es la nueva. Ahora voy a cambiar el link. Así usamos la versión nueva. Bien. Igual esto es bastante tedioso de ir a buscar y qué sé yo. Siempre es más fácil utilizar el asistente de inteligencia artificial. Eh, Ojo la batería. ¿Cómo? Ojo la batería de la computadora. Sí, ahora cuando me avise ya tengo preparado el cable para enchufar. Gracias por el aviso. A ver cuánto le queda. 19%. Bueno, fíjense, otra forma, y que es la forma que habitualmente se utiliza para importar una librería, es lo que se denomina código orientado a objetos, ¿sí? Entonces, fíjense, importo toda la librería más y le doy un nombre M, ¿sí? Entonces, M va a ser un objeto dentro de este código que va a traer ese objeto todas las funciones de la librería M, entonces, de la librería más. Entonces, cuando yo pongo M punto, es la forma de llamar a las funciones que están dentro de ese objeto, que son todas las funciones de la librería más, ¿sí? Entonces, ahora, si yo eh, quiero escribir la raíz cuadrada, tengo que poner m.sqrt y 64, ¿sí? Y ahí me da el resultado. La ventaja que tiene esto es que si yo pongo m punto y aprieto tab, me trae la ayuda con todas las funciones que tiene esta librería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo usar exponencial. Voy a poner la exponencial de 1, que ya sé cuál es el resultado. Este es el número E, 2,71 y pico, y ahí me trae el resultado, ¿sí? Entonces, en general, nosotros las librerías que utilicemos, que van a ser NumPy, Pandas, básicas, Matplotlib, son las librerías que nosotros vamos a ver acá. Una librería que tiene disponible Yahoo Finance para bajar precios de acciones, que se llama eFinance, ¿sí? Todas las librerías que vamos a emplear para un código para la solución de un problema, las vamos a importar como objeto, ¿sí? Hay formatos ya estándar, ¿sí? Para la importación de esas librerías. Bien, vamos a cerrar esto, así no me confundo. ¿Qué más? Acá vimos la ayuda y vamos a pasar a la definición de variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo se importan las librerías? ¿Qué funciones cómo puedo ver las funciones de esas librerías? ¿Cómo puedo ver la ayuda? Fíjense, a ver, vamos a ver otra ayuda, acá, otra forma de ver la ayuda. Trabajamos con logaritmos. Log va a ser una función seguramente de esta librería, me juego. Y quiero ver de qué se trata esta función. A ver si la tiene. Si quiero ver de qué se trata esa función, hago Shift Tab y me trae la ayuda de esta función, ¿sí? Fíjense, log es el logaritmo natural, ¿sí? Porque es en base E. Por defecto es en base E. Logaritmo natural, que en Excel, por ejemplo, la función es ln y que en matemática la función es ln, pero acá es log, ¿sí? Si yo tengo dudas acerca de eso,
de qué tipo de logaritmo es, Shift Tab, y me trae la documentación de esa función. ¿Sí? Bien, entonces acá le vamos a poner eh, 2,71 y nos va a dar casi 1, que es la inversa de la exponencial. Si yo le hubiese puesto todo este numerito, me daría más cerca de esto. Bueno, bien, ¿qué más? Bueno, entonces ahora con estas herramientas básicas vamos a empezar a ver cómo trabaja con la definición de variables, ¿sí? Hay ciertos nombres que van a estar permitidos y hay ciertos nombres que no van a estar permitidos. Por ejemplo, los eh, nombres que ya utiliza alguna función del lenguaje, como por ejemplo el for, no le voy a poder poner for a una variable, ¿sí? Porque eso lo utiliza cuando itera. Por ejemplo, no voy a poder usar x dos puntos para ponerle nombre a una variable, o empezar una variable con un número, o utilizar el menos, ¿sí? Puedo utilizar el guión bajo, pero no el menos, ¿sí? Porque ese lo utiliza para operar. Entonces, hay algunos nombres que se pueden utilizar y otras cosas que no me va a dejar. Vamos a copiar todo esto. Estos son todos nombres permitidos de variables. Yo defino la variable asignándole un valor, ¿sí? No tengo que hacer ninguna declaración previa. Si alguien de ustedes alguna vez intentó programar en Visual Basic, una macro en Excel, hay que definir las variables primero y después asignarles valores. Acá es simple. Se define cuando ya le asigno un valor y ya sabe que es una variable, por ejemplo, esta numérica de punto flotante, porque ingresé 1,0. ¿Sí? Esta va a ser una variable numérica entera, porque ingresé el número sin coma decimal. Vamos a ejecutar esto y ya cargó Hola, todo. Gaby. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Puede ser que SQL haga lo mismo? Que tenés que primero declarar las variables si yo no Eh, casi estoy... todos los, casi todos Sí, los lenguajes de computación, sí, sin ser programadora, casi todos los lenguajes de programación requieren, porque esta es una de las diferencias con Python, sí. requieren de la definición previa de variables. Yo trabajaba no trabajaba, o sea, trabajé en una empresa que usaba en SQL porque trabajaba para una empresa de programadores y también mi novio es programador, entonces siempre algunas cosas entiendo. Entonces, tenía esa duda. Sí, 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 claramente sí, hay que definir las variables y por eso las ventajas y por eso eh, Python se utiliza tanto, ¿no? Porque es muy amigable, muy permisivo. También tiene la contra de que podés cometer errores sin darte cuenta y el código funciona y está haciendo otra cosa, no la que vos querías, ¿sí? Esa Sí, es sí. la Por eso a contrapartida. veces usan más SQL para lo que es traer datos que Python. Los programadores, en los que es programación fuerte en sí. Y bueno, y Exacto, Python lo usan para analizar datos. Esa es exactamente, sí. la gran diferencia. De hecho, Python también es muy amigable en ese sentido, en la vinculación de fuentes. Eh, por ejemplo, se puede armar código en Python, que es muy eficiente para manejar datos y hacer cálculos, mucho más que Excel, para actualizar datos, para actualizar informes y después llevar esos resultados a un Excel o ejecutar código de Python desde un Excel. ¿Sí? Hay librerías que me permiten vincular el Excel con Python. Entonces,
Yo muestro los datos en Excel porque es amigable, porque no necesito pasar por todo esto. Y hay alguien que me prepara el código, que hace todos esos cálculos pesados y difíciles en Python. Y yo con un botón ejecuto ese código en Python, o sea, armo una macro, me dejan armada una macro que ejecuta un código en Python, me trae los resultados y yo sigo operando en Excel. O sea, es muy, muy versátil. Lo mismo puedo, si ustedes se fijan, cuando ustedes utilizan inteligencia artificial y les ofrece bajar un documento de Word, lo que hace la IA es armar un código en Python que genera ese documento Word o Excel o lo que sea, ¿sí? O una presentación, un PowerPoint, ¿sí? Eh, tiene esa flexibilidad de poder combinar cosas y utilizar el poder de cálculo para mostrar en alguna otra plataforma o interfase, ¿sí? También lo puedo vincular con Power BI si quisiera. Bueno, entonces, volviendo a la definición de variables. Python es, el lenguaje es sensible a las mayúsculas. Entonces, X mayúscula va a ser una variable, X minúscula, ay, perdón, la verdad, X mayúscula, X mayúscula va a ser una variable, X minúscula va a ser otra, ¿sí? Eh, lo mismo con las mayúsculas en las palabras, ¿no? Si yo pongo big, como no la definí, porque estaba definida en minúscula, me va a tirar error. Esa variable no existe, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de variable es X mayúscula? Para saber qué tipo de variable es X mayúscula, tengo una función type a la que yo le paso la variable y me devuelve qué tipo de variable es. X es una variable entera, de numérica entera, ¿sí? En cambio, X minúscula, por más de que no tenga nada después de la coma, ya la cargué con punto decimal y me la va a considerar a esa variable como de punto flotante, ¿sí? Eh, podemos definir una variable como una cadena de caracteres. La variable cadena le vamos a asignar una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres va a ser la siguiente. Hola a todos, ¿sí? Ahí definimos una variable alfanumérica. Y vamos a ver, cuando le pedimos el tipo de variable, que es cadena, nos devuelve string, ¿sí? str. Fíjense que type sigue las mismas reglas, ¿no? Type lo pone en color verde porque es una función, ¿sí? Bien, podemos, y acá vamos a mostrar esto. Podemos hacer funciones, podemos hacer fórmulas, definir funciones y armar fórmulas de esta manera. Fíjense. A mí esta forma de escribir código no me gusta, me parece que es más difícil de leer que otras, pero fíjense, acá en 3 líneas, primero, definí variables. Esto sí está bien, agregar texto y explicaciones, comentarios al código. Definí 3 variables. Calculé el valor al vencimiento, el terminal value, por eso está con TB,
el valor al vencimiento o el monto final, y en la última línea mostré ese valor. ¿Sí? Yo ejecuto todo esto, me devuelve 133,10, que es el valor final o el monto luego de invertir 100 a una tasa del 10% durante 3 años a interés compuesto. ¿Sí? Eh, Esto se puede escribir sin que dé error, todo en una línea, separado por punto y coma. ¿Sí? Todo en una línea, separado por punto y coma, y me da el mismo resultado. ¿Sí? Obviamente que todo en una línea, separado por punto y coma, es más difícil de leer. Este es un código cortito, pero podría ser lo mismo con un código más largo, y es mucho más difícil de leer. ¿Sí? Eh, Esto es lo mismo que si yo escribo uno abajo del otro, el punto y coma es lo mismo que escribir uno abajo del otro. Siempre va a mostrar el último resultado, es decir que esta línea yo la podría obviar. Para obviarla le voy a poner un hashtag para que no la ejecute. Eso me está diciendo que eso es texto, no lo va a ejecutar. Y fíjense que cuando ejecuto todo, no, esto lo calcula, pero no lo muestra. Para que lo muestre, tengo que poner TV acá abajo y ahí lo va a mostrar. ¿Sí? Sin necesidad de poner el print, es lo mismo. ¿Sí? El print es para que muestre algún intermedio. Por ejemplo, si yo acá quiero que muestre el n, la única forma de que muestre el n es ponerle un print en el medio. Entonces, primero muestra n y después muestra el último valor que calculó. ¿Sí? También podría hacer directamente la operación y mostrar el resultado, sin necesidad de definir variables, sin necesidad de guardar el resultado en ningún lado. ¿Sí? Hago la operación y muestro el resultado. Son todas formas equivalentes. Lo único que esta forma de mostrar el resultado no me sirve para seguir utilizando esos valores en otra parte del código, ¿no? Porque lo mostró acá y se lo olvidó, no lo guardé en ningún lado. Enchufar la fuente. Bien, eh, otra característica que tiene Python es lo que se denomina polimorfismo. Entiende que el significado del más es diferente dependiendo de cómo lo esté utilizando. Si yo lo utilizo al más entre dos números, ese más significa sumar. Si yo el más lo utilizo entre dos cadenas de caracteres o entre dos variables alfanuméricas, ese más significa concatenar. ¿Sí? Fíjense que lo que devuelve es una cadena de caracteres porque está entre comillas, ¿no? Entre apóstrofes, comillas simples. ¿Sí? Eso va a ser una cadena de caracteres. Fíjense que acá estoy sumando también. Acá está sumando un espacio. ¿Sí? Si no estuviese ese espacio, ahora lo voy a borrar, la concatenación es continuación, ¿sí? Sin dejar espacio. Y por ejemplo aquí también
está concatenando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el primer uno como el segundo uno son cadenas de caracteres, entonces concatena, ¿sí? Pega uno a continuación del otro. Lo mismo con la multiplicación, si yo le pongo una cadena de caracteres ABC y la quiero repetir 5 veces, con el por entiende que tiene que repetir esa cadena de caracteres, ¿sí? Si yo el por lo escribo entre dos números, entiende que tiene que multiplicar, ¿sí? Muy permisivo e inteligente. Bueno, esta es una forma de escribir código que es considerada como elegante, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo defino una variable A con el número 10. Defino una variable B con el número 2. ¿Sí? Fíjense, yo muestro A, tiene el número 10, muestro B, tiene el número 2. ¿Sí? Ahora voy a redefinir A sumándole a lo que ya traía A, B. ¿Sí? Redefino la variable y la voy a mostrar, tiene el número 12. ¿Sí? Esto mismo lo puedo escribir de una forma más corta, de esta manera. A más igual B. Y ahora lo que va a hacer es que a le va a sumar B. Entonces a 12 le va a sumar 2, me va a dar 14. Muestro A y en A tengo que tener el número 14. ¿Sí? Es decir, esta forma de escribir la redefinición de A es equivalente a esta otra. ¿Sí? Lo mismo con cualquier otra operación, con la división, con la suma, con la multiplicación. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como syntactic sugar y es una forma más elegante de escribir código. Esto es muy probable que sea utilizado dentro de un código, ¿sí? Entonces, para aprender a leerlo, están las equivalencias aquí.